Esta no es una clase magistral, esto es un conversatorio. Yo soy el que pone el tema, pero tenemos que conversar. Aquí voy a despojarme de un privilegio, porque me decía la diputada Elvira Espino Valle, y aquí ya estoy cometiendo el mismo error, que decía que cuando era una mía yo no la dejaba, siempre le preguntaba. Y es que yo escojo a un alumno cada día y le voy preguntando, ¿verdad? No, esta vez me despojo de esa prerrogativa, no le voy a preguntar a nadie, ¿verdad? Sino que más bien ustedes hagan las preguntas en general, den sus opiniones, porque al fin y al cabo también esto puede ser una práctica de respeto a la opinión de los demás. Sí que en determinados momentos pueden sentirse mal por alguna opinión que yo vierta, es opinión mía, no es la verdad absoluta, no estaría de acuerdo y que pueda ocasionar alguna situación pues, no agradable. Yo quiero que superemos todos. Muy bien. Dicho todo esto, entonces vamos a empezar, pero necesitaría el entero que me dice. ¿Usted lo tiene? Déjeme ver si lo manejo bien. Doctor, solo una aclaración. Las presentaciones del doctor se le van a entregar para que se concentren en eso. Bueno, entonces, a ver, bueno. Muy bien. Voy a hablar de un tema que en términos generales vamos a nombrarlo como el Estado de Derecho. Y yo he escuchado a muchos funcionarios, a muchas personas, periodistas, etcétera, es que el Estado de Derecho se puede perder en Honduras, o Honduras es un Estado fallido, Honduras por aquí, Honduras por allá, desafortunadamente en frases que no son positivas. Pero entonces yo quiero saber, ¿sabemos realmente en qué consiste el Estado de Derecho? Obviamente no vamos a profundizar en todo este tema, pero sí vamos a ver algunas características especiales. Para que exista un Estado de Derecho, hay 4 existencias básicas indispensables que pueden completarse fundamentalmente en 4, que son, ahí las tenemos: imperio de la ley, ley como expresión de la voluntad general; B, división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; legalidad de la administración, actuación según la ley y suficiente control judicial; y el 4, derechos y libertades fundamentales, garantía jurídico-formal y efectiva realización material. Yo les decía a mis alumnos en la facultad que yo me consideraría satisfecho si ellos, después de los años, y yo les preguntara, ¿se acuerda usted cuáles son los elementos, las características del Estado de Derecho? Y si solo eso aprendieron, me doy por satisfecho. Pero fíjense que pasaron los años y me encontré a una alumna y me lo repitió: ya, señora, profesional exitosa,
me acuerdo de cuáles son los elementos del Estado de Derecho. Entonces, un poco se los traslado a ustedes. Si se acuerdan que es el Estado de Derecho en el momento de sus discusiones, diré, ahí sí que esas horas fueron bien empleadas. Entonces, vamos a hacer un análisis por separado de cada uno de estos elementos. Vamos a hablar del imperio de la ley. A ver, sí, el imperio de la ley. Quiero decirles que no tienen la necesidad de tomar apuntes porque les preparé toda una carpeta llena de documentos. Entonces, mejor es que pensemos, tratemos de entenderlos aquí y después tendrán tiempo para ponerse a leerlos. El imperio de la ley, fíjense la expresión imperio de la ley. ¿Quién manda en el Estado de Derecho? La ley. Y nosotros tenemos en la Constitución los elementos necesarios cuando hablamos de la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, artículos 321 y siguientes. También les incluí una versión actualizada de la Constitución para que no haya dificultades. Entonces, el imperio de la ley constituye la nota primaria y fundamental del Estado de Derecho, que en inglés se dice Rule of Law, que no sería la traducción de Estado de Derecho así literal, pero como decir las reglas del derecho, de la ley, que establece la ley. Entonces, este tema del Estado de Derecho arranca del liberalismo como concepción política en el siglo XVIII. Así que para los liberales que se están contentos, que el liberalismo y culmina en la democracia y el socialismo. Pero en el Estado de Derecho debe entenderse que es ley la que es creada formalmente por el órgano popular representativo, llámese Parlamento o Asamblea Nacional, o como en el caso nuestro, el Congreso Nacional. En el Estado de Derecho, la ley es la concretización racional de la voluntad popular, manifestada con las posibles intervenciones del Ejecutivo, a que después aludiremos, a través de un órgano de representación popular libremente elegido, como son ustedes. La ley ordinaria se conexiona y subordina a la ley fundamental, a la Constitución. Y el control de constitucionalidad de las leyes asegura precisamente esa conexión y subordinación. Entonces, no voy a leer así como está todo eso, porque entonces sería aburridísimo. Esto no significa que en los países donde no se cumple uno de estos requisitos no sea un Estado. Es un Estado, por ejemplo, yo estaba leyendo cómo funciona el Estado de Corea del Norte, es un Estado totalitario. Corea y el país que según dicen es la mayor economía del mundo, China, no es un Estado de Derecho, porque le falta este requisito de ley como producto de la voluntad popular. Si no hay voluntad popular establecida en el sistema parlamentario, entonces tendrá leyes, porque el derecho positivo, es decir, aquel que se ha dado, ese es obligatorio, según. Y estudiando todos estos temas,
les había puesto una descripción de todos los países que no son estados de derecho, formalmente hablando, porque hay otros que sí tienen todos los requisitos que acabo de enunciar, pero que fallan porque algunos de esos 4 elementos no están completos, no se llevan a la práctica. Y el símil que yo encuentro es como una mesa que tiene generalmente 4 patas. Si esa mesa se le corta una pata o se le corta 2 patas, imagínense ustedes, si uno va a querer comer sobre ella, se le cae todo. Entonces hay que ver eso. Entonces, esto significa que no hay Estado de Derecho si la ley proviene de una voluntad individual absoluta y no de una asamblea de representación popular libremente elegida. Es decir, que no hay Estado de Derecho si la ley no es expresión de la voluntad popular. La existencia de un régimen de división o separación de poderes es también, en segundo lugar, exigencia ineludible para un Estado de Derecho. Significa esto que la creación de las leyes, función legislativa, corresponde al poder legislativo y que la aplicación de las leyes, función ejecutiva y judicial, corresponde bajo estas 2 formas a los poderes ejecutivo y judicial. Fíjense qué importante es esto. Cada uno de estos 3 órganos superiores, estos que llamamos nosotros poderes, tienen una función propia y ustedes forman parte de esa función. Por eso les digo, coleccionen todas las leyes en las que ustedes participen, porque con su silencio o con sus mociones o con su abstención han contribuido en algo. Y les cuento esto, que un amigo mío de hace años, no voy a mencionar nombres, fulano, le digo, te felicito, pero fuiste el que firmaste como presidente tal ley. Y le dije el nombre de la ley. Y entonces aquel se asustó. Pero eso queda ahí, ¿verdad? Entre secretos. Pero así es, tiene una responsabilidad grande, porque además no solo es para el mal, sino sobre todo para el bien, y en su trabajo también tienen que exponer, tienen que responsabilizarse. Entonces, lo que se quiere hacer, y esto es muy importante, y si hay coincidencias de lo que estoy explicando con hechos de la vida diaria, pues es pura coincidencia. Quiere esto decir fundamentalmente que no podrán ser considerados legisladores en sentido estricto y formal los órganos ejecutivos, a pesar de sus facultades normativas, ni tampoco los órganos judiciales del Estado. No sé si le puedo hablar así en cosas ya demasiado jurídicas. Formalmente es ley toda disposición de carácter general en forma escrita. En ese sentido, los reglamentos también, esto es el sentido formal, aquí sí me entré en una confusión, perdón. Formalmente todos los actos del Poder Legislativo son leyes. Cuando ustedes le dan una condecoración a alguien o le dan una pensión, es formal, es una ley. Cuando eligen a un alto funcionario, cuando elijan ustedes a los magistrados de la Corte, y yo pensaría
y ya alguno de sus amigos se está acercando porque quiere ser magistrado. Yo digo, esas cosas se trabajan por tiempo. Y el voto de ustedes es un voto, ¿no? Entonces, en sentido formal, todo acto del poder legislativo es una ley, pero en sentido material de su contenido, ley es toda disposición obligatoria de carácter general. En ese sentido, un reglamento es una ley en sentido material. Pero ¿quiénes hacen los reglamentos? Los órganos del Poder Ejecutivo. Y ustedes saben que hay problemas serios porque a veces los reglamentos contradicen a la ley o establecen cosas que la ley no decide. E incluso yo vi una vez un reglamento que regulaba la Constitución, cuando el reglamento es de rango inferior a una ley ordinaria, ¿no? Pero se dan las situaciones. Pero nosotros estamos en este momento en una situación que le hemos dado facultades especiales al Ejecutivo para que regule las materias del Ejecutivo, incluso puede derogar leyes. Eso es un poquito complicado, porque el sistema de división de poderes, de separación de poderes, se inclina hacia un lado, ¿no? Esperemos que el Ejecutivo tenga la sabiduría necesaria para utilizar ese poder extraordinario que se le ha dado para casos realmente justificados. Y en esto quiero yo decirles que en el tema de las luchas partidarias o partidistas hay que ser bastante, como le dijera, fríos en el sentido, si fulano de tal dice algo que no me gusta, bueno, está bien, pero él tiene derecho a decirlo y a lo mejor tiene la razón. Entonces, por otro lado, vamos a ver en qué estamos aquí. Vamos a recordar. Otro ejemplo, Sí, abogado. sí, dígame. Otro ejemplo, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia también. Ahí sí me gustaría que le pasáramos el micrófono, porque para que lo digamos bien. ¿Escuchado los bajos del palacio? A mí. Sí, porque es interesante que lo que estamos hablando lo podamos reflexionar. Mire que me han escuchado en los bajos del legislativo y hablo fuerte ahí, dice la compañera. Pero es que hoy estoy un poquito malita de salud. Estoy hablando suavecito. Son bromas, abogados. Buenos días, compañeros y compañeras. Por ejemplo, se ha acostumbrado que la Corte Suprema de Justicia constantemente dice autoacordarse. Sí. A mí me parece que eso raya en un abuso también, porque va totalmente en contra de lo que dice la misma ley. Y yo recuerdo que hasta hace muy poco, cuando el Congreso Nacional anterior no había aprobado lo de la extradición de los narcotraficantes, entonces era bajo un reglamento, un acto acordado. Y a mí me parece que es una aberración jurídica, ¿verdad? Porque si la Constitución de la República dice de que ningún hondureño podrá ser extraditado, entonces debieron de haber reformado desde ese entonces la Constitución, sino que lo primero que hicieron fue en base a un reglamento de la Corte o a un auto acordado. Eso, y todavía lo están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entiendo que el Congreso Nacional no ratificó un proyecto que mandó la misma Corte Suprema, algo así me comentaron. Solo hago esta consulta para ver lo incorrecto que es. Y luego también, porque muchas veces la población repite y repite lo que los medios de televisión, que son las más grandes del país, dicen sobre una situación. Entonces,
Este hecho, yo no quiero molestar a nadie, pero a mí sí me gustaría que en el marco del tema que se está desarrollando pudiéramos hacer un análisis profundo. La consulta debe ser bajo la dirección del Tribunal Superior de Elecciones, eso es entendido. Pero cuando se falla y se deroga la consulta y el Ejecutivo emite un proyecto que es una encuesta de opinión no vinculante, esa no necesita autorización de nadie. Entonces, quienes en la Corte Suprema fallan sobre una consulta que ya fue derogada y emiten una resolución donde condenan actos a futuro, esa es otra aberración jurídica. Entonces, a mí me gustaría profundizar un poquito en esto, porque en base a esos abusos, ¿verdad?, se han cometido tantos atropellos en este país, que yo creo que las nuevas generaciones que de repente, porque los medios repiten y repiten una mentira, llega a creer la población que es una verdad. Entonces me gustaría, abogado, porque la encuesta no es vinculante, la consulta derogada, pero se falla la Corte Suprema sobre una consulta ya derogada y va más allá y dice con cualquier acto que a futuro que apruebe el Ejecutivo. Y lo que emite el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, es ley, ¿verdad? ¿Es así? Sí, ley en sentido material, no formal. No formal, sino que material. Entonces, estos temas así, sí, abogado, porque van dentro de un Estado de Derecho. Bien. Gracias. Mire, es interesante esto y me pica la lengua por decir unas cosas, pero como estoy en el plano del equilibrio, sí quiero decir lo siguiente. Está claro que en este principio de separación de poderes es el legislativo el que tiene que emitir la ley, y excepcional el judicial, y acaba de poner la diputada Valle un ejemplo claro. Un auto acordado es una disposición de carácter general porque obliga a todo el que quiera referirse a esa materia, tiene que adaptarse a ese auto acordado. Entonces, no digamos el Ejecutivo, que están los PCM, ¿cómo se llama? Hace poco bajé todos los PCMs que han aprobado, y es interesante esto. Bueno, entonces tiene esa facultad reglamentaria. Ahora bien, hay algo para evitar ese tipo de cuestiones. En otros países, y ahí lo aludimos, se establece lo que se llama reserva de la ley. ¿Qué significa? Que hay ciertas materias que solo el legislativo puede desarrollar, ni el judicial ni el ejecutivo lo puede hacer. ¿Sí tiene la palabra? Gracias, doctor. Buenas tardes. Es el diputado Cádiz. Gracias. Ampliando un poco sobre el tema que trajo a colación la compañera diputada Elia Regina Valle, yo quisiera hacer una consulta. Antes que haga mi consulta, quiero comentar con suma preocupación estos autos acordados que ya he mencionado y que creo que aquí, habiendo 40 diputados de todas las bancadas, un poco más, deberíamos de asumir un compromiso en resolver estos asuntos que la Corte Suprema de Justicia está resolviendo a través de autos acordados. Voy a poner un ejemplo. Ya puso el tema de la extradición. Cuando se reformó el artículo constitucional que prohibía la extradición, ahora que lo permite, debió aprobarse una ley de extradición para establecer un proceso para que se extraditen a personas, y no lo hay. Ese proceso está siguiéndose a través de un auto acordado. Eso viola principios y garantías constitucionales y derechos humanos. Principio de legalidad, debido proceso. Estas personas que fueron extraditadas demandan al Estado de Honduras posteriormente por una violación a
sus derechos y con seguridad van a ganar, y después quien sale perdiendo es el Estado. Entonces, si vamos a aprobar la extradición, cuando ya está aprobada, deberíamos de tener una ley que regule el proceso de extradición para no tener ninguna ambigüedad en ese sentido. Otro aspecto que es uno que me preocupa mucho en lo particular, con el cambio de legislación procesal civil, antes existía el Código de Procedimientos Comunes, en el que usted tenía, si era demandado por alimentos, usted tenía 3 días para contestar, debido a que estamos hablando de los alimentos de un menor. En el Código Procesal Civil se omitió un plazo para contestar una demanda, la demanda de los procesos de familia, y la Corte inventó que el plazo era 30 días, a través de un auto acordado, tal como lo dijo el Valle. Entonces el problema es que pasamos de contestar demandas de alimentos en 3 días a contestarlas en 30 días, y mientras tanto los niños están muriendo de hambre. Yo también ya presenté un proyecto de ley al respecto, y pues estamos esperando que se dictamine y que resolvamos eso. Yo les pido a los compañeros que tomemos atención en estos asuntos que son realmente importantes. Y mi pregunta, en base a lo que está explicando usted y lo que mencionó la abogada Cristina Valle, yo quiero preguntarle a usted, doctor, genuinamente, ¿existe separación de poderes? ¿Se cumple con este requisito fundamental de un Estado de Derecho, de una separación de poderes, de la independencia, pero que con complementariedad de los mismos? ¿Actualmente cumple? Bueno, mi respuesta es la siguiente. Hemos encontrado ya una fisura, y una fisura que nos lleva a un extremo. ¿Ante quién se van a quejar por eso? ¿A la Sala de lo Constitucional? Entonces, esa es la otra cuestión, y ahí nos viene el otro tema. ¿Será necesario mantener la Sala de lo Constitucional o legislar, establecer un tribunal constitucional que vele por la Constitución exclusivamente? Esa es la otra cuestión. Pero en ambos casos, ahí el Poder Judicial está extralimitándose en sus facultades legislativas, es decir, sería para casos más de procedimientos específicos entre ellos, porque también, no sé cómo está esto, pero un reglamento que es horroroso es el reglamento interior de la Corte Suprema. Eso es terrible, porque el presidente de la Corte puede regañar a los jueces. ¿Dónde queda la independencia? Y aunque ahora hicieron la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, le dieron una facultad para emitir una cantidad de reglamentos que yo no sé si esos reglamentos no irán más adelante de la ley. Claro, aquí nosotros tenemos en la Constitución bellezas, pero en la práctica empezamos ya a quebrar cosas, y esos son 2 ejemplos, pero que hay que trabajarlos, y hay que trabajarlos no solo porque el diputado Cáliz y la diputada Valle coincidan en algunas cosas, porque es imposible que coincidan absolutamente en todo, ¿no? Entonces no hay que verlo, objetarlo de esa manera. Y fíjese que en el tema de las extradiciones, como se enredaron en todo eso y resultaron los propios magistrados como jueces naturales, que a veces abusan de este término de juez natural, y entonces, según me he enterado, tienen 15 policías o de los miembros de seguridad asignados a cada magistrado para su protección, y ustedes tienen seguridad y van a pedir seguridad. No, yo hago la pregunta, ¿verdad? Mire, aquí. ¿Quién? Disculpe. Buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras.
Derecho y que nadie, como usted muy bien lo dice, está sobre la ley, queremos hacer una consulta. Casualmente ahorita en el Congreso Nacional se aprobó una ley en el cual todos los feriados, en este caso estaban en el mes de octubre, se pasaron a la última semana, de octubre, en el cual pues manifiesta que todos los contratos y todo que quedaban abolidos y que pasaban hacia la última semana. Y hago esta consulta porque ya nosotros los diputados nos lo han hecho de manera particular en mi departamento de Choluteca, en el cual dice, bueno, si el Congreso es el que emite la ley y da la ley, ¿por qué el Seguro Social, en este caso la semana pasada, si hay una ley que prohíbe los feriados y se pasa la última semana, ¿por qué el Seguro Social se pasa sobre la ley y otras instituciones, tanto públicas, más que todo públicas, porque las privadas sí lo han acotado, no están respetando la ley que en este caso el Congreso Nacional publicó y que el señor presidente ya firmó, ya fue publicado en el Diario Oficial de la Gaceta? ¿Quién está sobre, o manda el Congreso o la ley? En ese sentido, doctor. Ahora les voy a decir otra cosa. ¿Han oído ustedes hablar que para que en Honduras haya inversión tiene que haber seguridad jurídica? Y entonces uno cree que seguridad jurídica solo es que los jueces fallen justamente. Tiene que haber seguridad jurídica en los tres poderes. Y ustedes lo que acaban de hacer, aprobando, eso fue aprobada por el Congreso. Y ustedes participaron en eso. No todos. No, yo pregunto, ¿no? Porque, y les voy a decir las críticas que les han hecho indirectamente, no son críticas mías, pero qué barbaridad. Dice, ya el prócer Francisco Morazán ya no es celebrado en su día, el 21 de octubre. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y claro, está el bien que se busca es el turismo. Pero ayer vi en uno de los programas de televisión a una señora de San Lorenzo, de Amapala, que estaba diciendo que ojalá que el gobierno pague antes para que los empleados tengan dinero y puedan disfrutar eso. Entonces, eso da inseguridad. Imagínense ustedes que hubieran contratado con alguien para que venga del extranjero a hacer una diligencia y se encuentre que esos días son feriados, ahí les estamos cambiando las reglas. Aunque eso es algo baladí, es decir, algo que no debería de interesarnos, entonces hay que reflexionarlo. Y aquí les quiero decir otra cosa. Ustedes como diputados y diputadas, y sobre todo mañana que veamos el tema de las bancadas y el tema de la ley orgánica del Poder Legislativo, lo vamos a ver más a profundidad, pero ustedes tienen que tener ya un plan de lo que van a hacer en los próximos, imagínense, próximos 3 años, porque aunque me imagino que como siempre van a prorrogar este periodo, porque hay que aprobar el presupuesto y todo eso, pero ya se les ha pasado prácticamente un año, como quien dice el 25%, entonces les queda poco tiempo ya. Entonces lo que se tendría que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras prioridades? La bancada, déjenme ver, ¿qué se hizo? Un diputado amigo, sí, ya vamos a ir a almorzar. No, ya, como fue alumno mío, tengo derecho a regañarlo. Entonces, es que les estaba buscando una bancada unipersonal. No, pero está Boris, el compañero. Bueno, entonces, yo digo que tienen que pensar eso, y es una de las cosas que tenemos que ver profundamente de sus partidos políticos, y mañana yo les quiero
plantean un montón de dudas. Son ustedes los que me van a tener que sacar de dudas. Pero sí, no sé, desde el punto de vista práctico está bien, pero desde el punto de vista, digo práctico en el sentido de vacaciones. Les cuento que esto es muy similar a lo que hizo el presidente Uribe en Colombia. Estuve yo el año pasado en Colombia y me dicen, estamos en las semanas de vacaciones de Uribe. ¿Qué es eso? Me explicaron que Uribe dijo, no, para que se desestresen, pero en Colombia viven en una manera. Ya no podemos decir que nosotros vivimos muy distinto a Colombia, pero para que la gente se desestrese, tienen una semana de vacaciones por estos días más o menos. Entonces nosotros estamos en eso. Habría que evaluar todo esto, que si vale la pena continuar con esa práctica o no, o a lo mejor sería bueno festejar los 3 eventos el mismo día. Pero sí. Si hay una ordenanza, por decirlo, del Estado, independientemente no, tiene que cumplir la ley, claro. Y eso indica el poco respeto que tenemos a la institucionalidad. Porque aunque la ley no lo busque, tenemos que cumplirla. Y si el Seguro Social empieza a decir eso y el otro, no. Es decir, tenemos que ir por el cumplimiento de la ley. Y una ley solo debe perder su obligatoriedad una vez que sea derogada, expresa o tácitamente, porque hay otra ley posterior que se le... Exactamente. Muy bien, y la última pregunta y después un suculento almuerzo. Tenemos 2 consultas porque para ella tiene el micrófono. Bueno, muy bien. Primero atrás y después de aquí no le va el nombre, con ellos 2 y pasamos al almuerzo. Bueno, mi respeto, doctor Valladares, yo tuve relación con usted, no se acuerda de mí, en el asunto de relación interpersonal. En el asunto de la violación a los derechos humanos que usted jugó un papel trascendental. Yo quiero primero decirle que el Estado de Derecho está en duda en el país, está sumamente cuestionado. No solo por los elementos que usted ya ha manejado, sino porque la tendencia que lleva el ejercicio del poder, y en el ejercicio del poder hay aplicación de ley, es sumamente grave. Es decir, creo que no nos atrevemos a tocar el tema de fondo en el ejercicio del poder del año 2009 para acá, una interrupción del sistema democrático y que hasta hoy no hemos podido recuperar en un 100% el Estado de Derecho. Todavía hay muchos elementos de ese Estado de Derecho que continúan invisibilizados y en el aire en el ejercicio del poder. Usted decía que el Estado de Derecho se concretiza en el ejercicio de la voluntad popular. Mire, el Congreso Nacional legisla para un partido y legisla para una élite económica. Este Congreso Nacional no reconoce la oposición. Este Congreso Nacional no toma en cuenta las iniciativas, a pesar de que son expresión de voluntad popular, no las está tomando en cuenta. Ese rumbo es sumamente peligroso. Y es sumamente peligroso porque en los últimos tiempos, con las alianzas partidarias dentro del Congreso, entonces se gobierna y se controla el ejercicio del poder, y lo que interesa se aprueba y lo que no interesa entonces pasa de lado. Por otro lado, estamos viviendo casi una... Bueno, no es que estamos viviendo una economía de crisis. Y hay un ejercicio del poder en el marco de la crisis. Y muchas de las grandes
decisiones que deben pasar por el Congreso, ahora las toma un Consejo de Ministros. En los dos últimos gobiernos, que es característica de gobiernos dictatoriales, las grandes cosas se deciden en un Consejo de Ministros, casi bajo el concepto de emergencia. Eso también es sumamente delicado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué consecuencia tiene en el plano político-social el ejercicio de una forma de gobierno en esas condiciones? Bien, como queremos atenernos a los tiempos, sí le voy a decir algo. Lo que usted está diciendo es lo cierto, es decir, esa es la tendencia. Cuando yo seleccioné este material para ustedes, dije, ahí me voy a meter en un lío, ¿verdad? Pero este material es de uno de mis profesores del año 1970, o sea, no fue escrito para el año 2014. ¿Cuántos? 44 años de diferencia. Sin embargo, aquí en Honduras tiene vigencia. Pero yo a los amigos de Libre y a todas las otros partidos, de repente en privado les voy a dar un consejo. Las energías negativas que uno carga se vuelven todavía más en contra de uno, ¿no? Y si no positivas el lenguaje, a pesar de que todo lo que tienen razón, les van a seguir cayendo cosas, ¿verdad? Es decir, cuando uno le pasa algo malo, le sigue pasando algo malo. Yo de ustedes me reiría de lo que está pasando, como intento hacerlo, ¿verdad? Porque efectivamente hay un filósofo, Leibniz, tiene una frase: todo suceso es un suceso necesario. Si está pasando esto en Honduras es porque ha habido y hay razones para ello. Entonces, cortemos las razones de eso, pero no sé, yo y aquí no quiero meterme en más situaciones, ya eso es cuestión de estrategias. Yo les estoy dando a todas y a todos por igual lo que creo que debe ser, y buen provecho porque vamos a Así es, estamos ahí al compañero que nos deja con aquello. Así que la pregunta de él le contesta cuando regresemos de la muerte. no, mejor Es algo muy concreto. Es algo muy concreto. sí, dime. ¿Cuáles son las características de un Estado fallido? Y si Honduras tiene esas características. Mira, la expresión Estado fallido es una expresión que hay que ponerla en contexto, ¿verdad? En este momento, yo no me atrevería a decir que Honduras es un Estado fallido, o sea que aquí ya no se puede hacer absolutamente nada. Yo mismo les acabo de contar una experiencia personal del día de hoy en que funcionó un espacio. Les puedo dar otra experiencia. Digo, qué honor es mío estar ante un grupo de diputadas y diputados. Eso no ha fallado. Es decir, es un Estado debilitado y un poco lo que tenemos que hacer es resolver esas debilidades. Si estamos en eso, yo estoy de acuerdo en lo de la Corte. La Corte no tiene que estarse metiendo en eso. Incluso a mí me da la impresión que la Corte hizo eso porque el Congreso anterior le dio miedo a legislar sobre esa materia y no se quiso meter en ese problema. Así de simple se lo digo, ¿verdad? Es decir,
hay otro dicho, que la naturaleza le tiene miedo al vacío, es decir, no se puede quedar nada vacío. Si alguien deja un espacio, otra cosa lo ocupa. Entonces digo, no creo que sea un estado fallido, sí hay cosas. Incluso, me voy a decir, hace poco me tocó ir al norte, digo, qué país más bonito es ese, pero todavía hay carreteras, todavía hay gente. Y pasé enfrente, fue por días después, que aquel negocio donde fue una clásica práctica de los narcotraficantes que llegaron como 10 y mataron a varios personas. Y dije, caramba, vivir en un país tan bonito como este y que todavía pase eso. Entonces, eso es, ustedes deberían de tratar el tema de la violencia en Honduras. ¿Por qué? Imagínense ustedes qué terrible para mí decir esto que voy a decir, que es probable que aquí haya un diputado narcotraficante, por lo que dice la gente. Y qué cosas esas que eso, yo no creo, porque es decir, soy de los que quiero pero como aquí todo lo negativizamos, entonces viene eso. Y lo que decía, ¿por qué no le damos vuelta a todo el pensamiento nacional? Y decimos, sí podemos, y potenciamos las energías positivas, no lo negativo, porque también lo negativo beneficia a muchas otras